Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo siguen con este comienzo de año? Ya febrero, gente linda, ya se nos fue un mesecito, ¿no? Qué rápido se va el tiempo. Y no les había podido traer novedades de Fraiche porque la verdad es que estaba esperando a que salieran varios, ¿no? Entonces dije, no, voy a hacer un muy buen combo, ¿saben? Y aunque este video va a estar dividido, o sea, ahorita les voy a mostrar perfumes de diseñador, va a haber una segunda parte de perfumes de su línea de Niche Pasión, que son perfumes de nicho. Entonces, pues espero que se queden conmigo hasta el final de este video porque vienen perfumes de diseñador muy bonitos, muy interesantes y unos que ni siquiera traíamos en el radar, por lo menos pues ya saben que a veces yo no, aunque ustedes sí, pero bueno, espero que se queden conmigo hasta el final del video, así que comenzamos. Gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran abrazo hasta donde estén. Y pues vamos a comenzar con el primer perfume de esta reseña, que es un perfume que yo no tenía en el radar, pero ni cerca, ¿saben? O sea, ni siquiera sabía que existía. Es de Victoria's Secret y este se llama Pink by Pink de Victoria's Secret, ya les había dicho, ¿no? Este es un floral frutal del 2023, fíjense, este es muy reciente, es apenas del año pasado y me llama mucho la atención que no andaba por ningún lado por aquí reseñado, no lo había visto, no sabía nada de él. Pero saben que es un perfume que merece mucho la pena conocerlo, gente linda. Es un perfume frutal, sí, es mucho más frutal que floral, creo yo. Es un perfume que les puede dar la apariencia o el sentido como de un perfumito de repente, como si oliera un poco a shampoo, ¿saben? Tiene notas muy lindas, tiene manzana roja, es lo que más se le siente al perfume, pero también yo creo que trae un poco de bayas rojas o algo así, porque se le siente algo frutal, rojito, jugoso. Muy lindo, muy bonito. Yo me lo pedí para una crema de las manos. El perfume es cremoso de por sí, no sé por qué, a lo mejor por un tipo de madera que traigo por ahí, pero es cremoso de por sí. Pero yo a la hora de pedir la crema, lo pedí con este perfumito y se hizo más cremoso aún, ¿saben? Entonces es muy lucidor, es un perfume totalmente girly, femenino, juvenil, casual, muy casual para el día a día, para lo que quieran usarlo diariamente, está perfectísimo para días de primavera, de verano, bueno, primavera de este lado del hemisferio, del lado de Latinoamérica, pues ya ven que nuestras primaveras son mucho más cálidas. De hecho, ahorita ya está haciendo calor para el lado, a lo mejor del otro lado, pues no, a lo mejor, pues las primaveras son un poquitito más frescas, ¿no? Pero para este lado donde ya está haciendo mucho más calor, pues es divino el perfume, es bien bonito. Les digo, eso sí, no tiene como que mucha estela, ¿no? Es muy petit comité. Y también es como, no dura mucho, dura arriba de unas 3 horas más o menos y después lo tienes que volver a sprayar. En sus notas tiene manzana roja, tiene jazmín y tiene cedro. Tiene muy pocas notas, pero ¿saben qué? Yo creo, no sé a qué se deberá, pero este perfumito le siento como si trajera un poquito como de cuero, pero no es un cuero como de una gamuza, sino como es el cuero de las chamarritas, de las chamarras de piel, cuando ya está pasando un poquito el olor a piel, así se siente, ¿saben? No sé por qué, pero es muy bonito, es un perfume bien lucidor. Dentro de los de Victoria's Secret, no me parezca que huela a otro, que se le parezca. Me encantó, se siente jugoso, muy jugoso, de verdad se siente esa manzana roja jugosita. Es bello de verdad, es un gran perfumito que acaba de sacar Fraiche. Yo de verdad le doy un 10, súper bonito el perfume, es muy juvenil, muy coqueto.
también es un perfume muy coquetón. Vámonos con el otro perfume. Este es un súper esperado, gente linda. Yo creo que por todas las gourmand lover, aunque no es un gourmand lover, no es un perfume gourmand, es un oriental vainilla, pero este es de Sabrina Carpenter. Y ya saben que estos perfumitos han tenido muchísimo auge, ¿no? De esta chica, que yo no sabía mucho de ella, pero pues ahorita sí anda como muy en auge ella también. Creo que estuvo en los Grammys y todo esto. Y este perfume es Sweet Tooth Caramel Dream. Y pues de eso va. Caramelo, mucha vainilla, dulce. No sé bien como por qué viene el oriental vainilla, porque yo no lo siento tan oriental. O sea, sí es una vainilla, pero no es una vainilla muy poderosa. O sea, no, yo no lo siento así. Siento que es una vainilla muy dulcecita, muy como del estilo ¿de qué será del Bianco Latte, de ese estilo. Siento una parte cítrica importante en la salida, ¿eh? Sí, tiene naranja y tiene lima. Sí, ha de ser por eso. Pero luego como que se empieza a bajar. Le empieza a bajar el cítrico y ya la parte de las vainillas también le ayuda, ¿eh? Empiezan a salir mucho y el caramelo es muy azucarado, muy dulcecito. Es para gente que les guste esto, los perfumes gourmand, si no, pues no lo van a disfrutar. No es un gourmand, pero pudiera ser uno de ellos. Tiene azúcar, tiene leche de almendras, tiene naranja, fresa, lima en la salida. En el corazón tiene chocolate oscuro, vainilla, orquídea y flor de azahar de naranjo. Y en la base tiene caramelo, tiene pachuli, almizcle, ámbar y sándalo. No se le sienten muchas de las notas que están aquí. O sea, yo no siento mucho la parte del ámbar, ni del sándalo. El pachuli, pues tampoco. No va por ahí. La leche de almendras tampoco se la siento. No sé si el original, no sé qué tanto se parezca. Si a ustedes sí les dieron estas notas y ya lo conocen. Pero a mí la verdad no me dio casi nada de las vibras que traen aquí. Ni la parte floral que puede traer aquí, que dice que trae orquídea y flor de azahar de naranjo, pues no. Y miren que sí lo usé en piel, pero para mí lo que más sentí casi todo el perfume, pues fue el caramelo dulce. De hecho, yo pudiera pensar que se parece muchísimo a Pink Sugar, pero pues bueno, puede ser que yo me esté equivocando. Ya lo trae Freche, gente linda, revísenlo. Es muy propio para la gente que les gustan este tipo de notas, ¿no? Que les gusten los gourmands. Si no, pues no les va a dar mucho. Esta sorpresa de Jean Paul Gaultier, ¿qué creen? No nos hizo el favor, Fraiche, de sacarnos la Flor Terrible, la Belle Flor Terrible, pero sí nos trajo la Belle Paradise Garden. Y no saben qué bonito, cómo lo disfruté. Huele a platanito, ya saben. Yo creo que debe traer jazmín y orquídea o una cosa así, aparte del iris que se le siente súper poderoso, súper potente, es lo que le hace más bonito. No sé si trae jazmín y el jazmín con el iris de este tono aplatanado, pero a mí me encanta, no saben cómo lo disfruté. Es un jardín de flores, de frutos, porque aparte sí le siento por ahí como si trajera frutillas aparte. Tiene flor de loto azul, tiene iris y tiene vainilla. Pero, no sé, yo creo que tal vez pudiera traer un poco de pera. Trae aparte una parte cítrica, es floral, es fresco. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! De verdad, no saben qué bonita. Huele ese como, ay, de verdad huele a platanito. Me encantó. Me encanta esta fase aplatanada. Ya después de unas 3 horas ya no está esta fase aplatanada. Ya se siente mucho más almizcladito. Creo que no se parece tanto, o sea, se parece, pero creo que no tanto al original, porque el original lo sentí un poco más almizclado. Y lo trae un poquitito más bajo. Es un perfume fresco, juvenil puede ser, ya a partir de unos 25 años. Y totalmente para el verano, o sea, esto es así para el verano, para quitarnos el calor, para hacernos sentir felices, frescas, limpias también. Es un perfume también coqueto, creo, me lo parece. Es muy bonito, me encantó, qué bueno que lo trae Fraiche, y pues vale mucho la pena también, si les gustan este tipo de perfumes frescos, frutales, medios aplatanadones, les va a gustar, es muy bonito.
El otro perfume que les traigo, este es un perfume árabe, ¿saben? Pero lo metieron dentro de sus perfumes de diseñador, no es un perfume de nicho. Bueno, no lo metieron dentro de los nichos. Y este es de Orientica y este es Melody. Es un perfume, es una botellita verde, bastante peculiar. Y ¿saben qué? Este perfume es para las fans de Love Don't Be Shy, ¿saben? De Kilian. Yo creo que se parece mucho y pudiera ser un dupe de este perfume. No sé si lo sea o no. A mí me da mucho esa vibra, trae ese neroli muy potente que trae Love Don't Be Shy, junto con ese dulzor azucarado, trae frutillas, se le siente más bien cítricos, pero creo que declara otro tipo de frutas. Sí, frutos rojos, yo no se lo siento, la verdad, no, en ningún momento. Me sentí la parte cítrica de la bergamota, eso sí, es un perfume muy dulce, Se siente un poquitito sintético en la salida, gente linda, como un poco a plastiquito se siente, pero no mucho, pero sí va por ahí. Es un perfume, sí, que dura un chorro, Este sí dura 5 o 6 horas sin réplica. Yo no me lo repliqué, lo disfruté, pero lo disfruté después de la hora y media, porque empezó a bajar esa parte sintética. Es un perfume con un neroli muy potente, un floral blanco también potente, pero entrelazado con malvavisco. Yo sigo sintiendo azúcar, vainilla, y es muy dulce, lo siento mucho más dulce que Love Don't Be Shy, así me lo pareció. Tiene neroli, tiene petit grain, frutos rojos, bergamota en la salida. En el corazón tiene flor de azar de naranjo, cardamomo, tiene jazmín rosa, tiene canela. Pues no, No, también muchas de las notas que trae yo no se las percibí. Tiene malvavisco, vainilla, tiene almizcle y tiene praliné en la base. Eso sí, el praliné lo hace dulce. No me pareció cremoso. Es más bien floral, muy floralito. Floral dulce a vainilladón y azucarado, ¿saben? Es dulce, muy dulcecito. Y bueno, para las amantes de las flores blancas, con las vainillas y el azúcar, pues les va a gustar mucho. Sí, es para ustedes, pero se parece mucho a Love Don't Be Shy, solamente que lo siento mucho más potente, ¿saben? Y mucho más dulce que el otro, que Love Don't Be Shy. Y pues vamos ya con el último perfume, gente linda. Un perfume también muy bonito, ¿saben? Y a mí me asombró y no me lo esperaba, tampoco lo tenían en radar, no sabía que existiera la línea de perfumes de Maluma. ¿Ustedes sí los conocían? Yo no, ninguno. Tiene varios, Tiene creo que como 4. Este es Jade Royalty by Maluma. ¿Y saben qué? Uy, me encantó, me gustó, sí, me sorprendió. Y sí lo tendría en mi colección, ¿saben? De Fraiche. Es un perfume frutal, es muy frutal en la salida, pero trae mucho patchouli, de eso va. Es un poquito verde de repente. Es amaderado, es dulce, es jugoso, es muy del estilo de decir, les gustan los perfumes como sí, o como, no estoy diciendo que sea igual, pero es de esa línea de perfumes. O Mon Paris también es de ese estilo de perfumes, frutales, amaderados, pachulosos, pero con la grosella negra muy presente, ¿saben? De esto va el perfumito. Tiene, de hecho, en la salida, pues bergamota y la grosella que les comento. En el corazón tiene jazmín, tiene mahonial, tiene nardos también. En la base tiene pachuli, aquilagud y cacao. Pero, la verdad, se le sienten los nardos. Sí, se le sienten los nardos. El mahonial creo que también es una flor que hace diferente a los perfumes. Me parece que es una flor. Y aunque, tiene una naranja ahí, se le siente algo cítrico. Sí, aparte de la bergamota, ¿saben? Yo juraría que trae un poquitito de naranja. Aparte de la bergamota que yo sentí, en un principio le sentí como si trajera un poco de fruto de la pasión, que es maracuyá. Es muy bonito, es aromático, muy aromático, pero sí es para el rango de edad arriba de unos 30 años. No es tan juvenil, es para días frescos, no es tampoco para verano, no lo siento, ni para la primavera. Y puede ser para ambientes como ir a la oficina, para una cena con un poquitito de peso. En la época de frío, pues para la oficina, que es lo que les comento, pero no es un perfume, es un perfume que trae lo suyo, trae mucha base y es un perfume poderosillo, ¿saben?
A mí sí la verdad me sorprendió, y sí es un perfume que usaría, y que lo tendría también por aquí. Creo que vale mucho la pena tenerlo. El Aquila Wood lo hace también muy bonito. Entonces sí trae una muy buena base de maderas, es de lo que más va el perfume, y el pachuli junto con la grosella negra, que también se siente jugosita y destilante de repente, también lo hace muy bonito. Es un perfume aromático, bonito, elegantón, también tiene su punto elegante y nos puede vestir, ¿saben? A lo mejor si no traes una playera como la que yo traigo, pero te pones un saquito o algo así y te pones este perfume, pues ya, la armaste, te viste. Puede ser hasta un poco, de repente lo siento limpio, ¿saben? Pero creo que es el efecto del pachuli. Es un perfume bonito. Yo no lo esperaba. Es un chipre floral, de hecho, del 2022. Y pues bueno, ¿qué onda? ¿Ustedes ya lo conocen? ¿Ya conocían la línea de Maluma y sabían que ya lo traía Fraiche? Pues va a ver, coméntenme aquí, déjenme sus comentarios de todos estos perfumitos. ¿Qué les parecieron? Si ya los probaron alguno. Ya saben que esta es la primera parte de estas novedades de Fraiche. Va a venir una segunda, así que estén al pendiente. Yo les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Les mando un gran abrazo, de verdad. Les quiero, les extraño cuando no estamos aquí, pero miren, aquí estamos, aquí andamos otra vez. Así que pásenla bonito. Nos estamos viendo hasta el siguiente videito. Bye. Besitos.